el abordaje y tratamiento de la talla corta. Bueno, entonces para hablar de talla corta hay que hablar de qué es el crecimiento. Es un proceso biológico donde hay factores endógenos sumamente importantes, la genética, los factores hormonales, la receptividad de los tejidos, y el otro es los factores exógenos, donde la nutrición juega un papel sumamente importante, la actividad física y las influencias psicosociales van a determinar a través del tiempo al ser humano incremente sus dimensiones, madure fisiológicamente y adquiera su capacidad funcional propia, ¿no? El crecimiento tiene varias etapas y empieza desde la fecundación. Tiene la etapa intrauterina, donde hay una velocidad de crecimiento muy intensa desde el nacimiento, que hay una desaceleración. Toda la infancia el crecimiento es lento y constante, y en la pubertad y la adolescencia se va a producir un crecimiento rápido que va a llegar a la talla final, donde va a haber la función de las líneas metafiso-epifisiarias, ¿no? Es importante recordar que la nutrición juega un papel importante en los 2 primeros años de vida en el crecimiento del niño. Entonces, cuando hablamos de factores que van a condicionar el crecimiento, definitivamente la genética juega un papel sumamente importante, el factor realizador, que es el cartílago de crecimiento, lo que nos va a limitar es la maduración ósea, que madure mucho o que madure poco, y los factores reguladores, fundamentalmente las hormonas y los factores que pueden ser tróficos en el crecimiento, ¿no? Factores locales. Y como les había dicho, el factor permisivo más importante es la nutrición, el medio ambiente psicosocial y los factores medioambientales, ¿no? Entonces, la talla baja es un motivo frecuente de consulta médica. Frecuentemente vienen los padres diciendo que mi hijito es el más pequeño de la clase, y esto se convierte en un reto para el médico, fundamentalmente para identificar la probable causa de esta talla corta y tratar de que el niño levante pues o mejor dicho, buscar la frecuencia si es que realmente es una talla corta patológica, ¿no? Y estos retos fundamentalmente, ¿no? Entonces, cuando la definición de talla baja se define como una longitud o estatura menor al percentil 3 o menor a 2 desviaciones estándar para la edad y sexo respecto a la media de la población referida. Una definición de enanismo es talla baja patológica por debajo de 3 desviaciones estándar en relación a la media para la edad y sexo, ¿no? Cuando hablamos de talla baja, podemos hablar también de las variantes normales, que son conocidas como talla baja familiar y el retardo constitucional de crecimiento, y también puede haber talla baja familiar asociada al retardo constitucional de crecimiento. Una característica de la talla baja familiar es que estos niños crecen siempre bajitos y siempre van a llegar a una talla diana baja y desde el punto de vista familiar, ¿no? En cambio, el retardo constitucional de crecimiento, fíjense, durante casi toda la infancia y parte de la adolescencia son niños bajos, pero van a tener puede haber una desaceleración que se llama depresión prepuberal de la velocidad de crecimiento para luego alcanzar una velocidad o un crecimiento normal, ¿no? Y la característica de esto son las siguientes. Fíjense, hay una diferencia entre la talla baja familiar y el retardo constitucional. En la talla baja familiar hay una historia familiar, lógicamente, y en el retardo constitucional de maduración lenta, pero una de las cosas que llama mucho la atención es la edad ósea y la pubertad, generalmente o siempre en el retardo constitucional de crecimiento va a estar retrasada, ¿no? Lo demás generalmente es normal, y la talla final baja, adecuada genéticamente, va a ser para la talla baja familiar, y para el retardo constitucional va a ser normal. La otra definición es sobre la talla baja idiopática. Fíjese, es una situación de talla por debajo de 2 desviaciones estándar. Hay una talla normal al nacimiento, proporciones corporales normales, ausencia de enfermedades crónicas, debe haber una nutrición adecuada y un crecimiento y o maduración lenta, ¿no? Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, y esta es la clasificación de la talla baja según la Sociedad Europea de Pediatría y Endocrinología Pediátrica. La clasifican en primarias y secundarias, ¿no? Primarias cuando hay una alteración intrínseca del cartílago de crecimiento, y hablamos de los síndromes definidos, que son una serie de síndromes, el más conocido es el síndrome de Turner, el pequeño paladar gestacional, todas las displasias esqueléticas, las displasias con defectos de la mineralización, fundamentalmente el raquitismo, y la secundaria, lo que nosotros vemos más fundamentalmente en la cabeza, la desnutrición, ¿no? Luego una serie de enfermedades sistémicas que van a llevar al niño a una talla corta.
Luego podemos tener desórdenes del eje hormona de crecimiento y eje segundo o resistencia al hormona de crecimiento. Luego fíjense las endocrinopatías, donde el síndrome de Cushing es una de las más importantes, enfermedades metabólicas, alteraciones psicosociales y atrogénicas, ¿no? Y la idiopática, que ya lo hablamos. Entonces, unos ejemplos de talla baja, antiguamente se podía clasificar en proporcional, desproporcional, pero en causa primaria están las displasias esqueléticas, fíjense, displasias espondiloepifisiarias, hay una desproporción. Tenemos la acondroplasia, estos son casos muy conocidos, muy típicos, inclusive en la farándula, y la osteogénesis imperfecta, también muy conocida, que tiene de varios tipos, ¿no? Inclusive algunas incompatibles con la vida. Una que se caracteriza fundamentalmente por las escleras azules, ¿no? Entre las bajas proporcionadas, pero de carácter primario, y en la etapa prenatal, pues está definitivamente el retardo de crecimiento intrauterino y el síndrome de Turner, ¿no? Desde la talla baja proporcionada de forma secundaria, la más importante y la más frecuente, pues sigue siendo la desnutrición, y eso es lo que generalmente vemos con relativa frecuencia, ¿no? En nuestro país fundamentalmente. Estos son pacientitos en salud, en una época que trabajé en salud, que los mandaban al pediatra porque pensaban que tenían algunos síndromes, etc., pero esos niños simplemente eran desnutridos, ¿no? Estos niños entraron en un programa de nutrición y mejoraron espectacularmente. Para que vean que la desnutrición sigue siendo siempre un problema importante. Las enfermedades crónicas, pues, son infinitas, ¿no? Digestivas, cardiovasculares, pulmonares, infecciones crónicas, renales, nunca olvidamos de la tuberculosis, problemas hematológicos, y las endocrinopatías, bueno, son variables, ¿no? Pero representan lo que diríamos en proporción las menos, ¿no? Deficiencia hormonal de crecimiento, hipotiroidismo, raquitismo, diabetes mellitus mal controlada, el uso de corticoides exógenos. Fíjense, este es el caso de un hipotiroidismo en el servicio de endocrinología, un niño de 10 años con una edad ósea de 2 años, ¿no? Fíjense, este es un caso típico de déficit hormonal de crecimiento sin de ciertas características importantes, y esto es sacado del internet, simplemente mutaciones del gen SHOX, que tiene que ver con la talla corta, el gen que contiene, el gen OMB2 que contiene la talla corta, ya ubicado, y tiene ciertas características porque es un acortamiento mesomélico en la mitad del miembro, y tiene unas características que también lo pueden tener el síndrome de Turner, ¿no? ¿Cómo debemos evaluar la talla corta? Bueno, una buena anamnesis, siempre la historia clínica es fundamental. Los antecedentes prenatales, edad gestacional, infecciones o de drogas en la madre, natales, todos los perímetros, longitud, peso al nacer, edad, postnatales, cómo ha sido el crecimiento de los 2 primeros años, historia nutricional, talla de los padres, eso es fundamental. Un buen examen físico, la antropometría, peso, la longitud, perímetro cefálico, todo lo que insistimos todos los días con los residentes que van rotando. La velocidad de crecimiento, que tiene que ser evaluada al sexto, al 12 mes de la evaluación. Hay que medir la talla mensualmente el primer año, a partir del segundo año trimestral, un buen examen físico completo y fundamentalmente ver el estado puberal, ¿no? Los exámenes auxiliares pueden ir de generales hasta específicos, ¿no? Siempre acordado de los segmentos corporales, acordarse que el recién nacido el 25% de la longitud le forma la cabeza y el adulto el 10%, aunque algunos nos quedamos con ese 10%, ¿no? Hasta adultos. Y luego siempre medir los segmentos, esto es sumamente importante, ¿no? Los segmentos en el recién nacido, a los 7 años, la abrazada, etc. Esto nos va a dar muchas pautas para poder identificar dónde está. La talla diana, que es una fórmula que utilizamos continuamente para ver el rango de posibilidad del crecimiento del niño, ¿no? Y esto es, digamos, un factor determinante, pero que tiene un rango, ¿no? Y lo ideal es que llegue al máximo rango, ¿no? Como ven ustedes acá. Y estas son las curvas de la velocidad de crecimiento. Fíjense, la velocidad de crecimiento en las mujercitas, ellas pueden hacer la velocidad de crecimiento, o mejor dicho, el estirón puberal mucho más precoz que el varón, no siempre las mujeres siempre más precoces que el hombre, ¿no? Y estas son las evaluaciones de las velocidades de crecimiento, los rangos que tenemos por edades, ¿no? Fíjense, nuestra masa de población generalmente va de los 4 a los 10 años, y debemos saber que el rango de crecimiento es de 5 a 6 centímetros por año, y eso es importante, y en la etapa puberal que puede llegar hasta 7 a 12 centímetros por año, ¿no? La edad ósea
dentro del examen de las evaluaciones auxiliares es una herramienta sumamente importante porque es el reflejo más fiel de la edad biológica y el nivel de desarrollo que tiene el ser humano, ¿no? Utilizamos a menores de 2 años el método de Bilbao, que es el talón, y a partir de los 2 años la edad ósea carpal de la mano izquierda como medida convencional, ¿no? Internacional, ¿no? Y con eso nos va a ayudar mucho para ver la maduración biológica del niño, ¿no? Y estos son los rangos normales de la edad ósea para los niños y niñas, dependiendo en qué edades están y los rangos que nosotros podemos tener de más o menos en relación a la edad, ¿no? Cuando hablamos de talla corta, pues siempre vamos a terminar hablando de hormona de crecimiento, porque esa es una de las consultas más frecuentes, a pesar de que esta es una entidad poco frecuente, ¿no? Pero sin embargo, los padres vienen a decirnos que quieren que le demos una vacuna para que sus hijos crezcan, ¿no? Bueno, entonces hablemos un poquito de hormona de crecimiento rápidamente. Esta es una hormona de 191 aminoácidos con un peso de 22 kilodaltos y está constituido por tiene varias formas, ¿no? La principal es la GH1 y los efectos de la regulación del crecimiento es a partir de los 18 a 24 meses, fundamentalmente. Una de las cosas importantes es saber cómo funciona la hormona de crecimiento, pero para eso previamente tenemos que saber que las hormonas tiroideas, a través de la transcripción génica, van a regular la hormona de crecimiento, la hormona reguladora de la hormona de crecimiento, la hormona transportadora, la proteína transportadora de la hormona de crecimiento. Entonces es importante saber que la hormona de crecimiento no funciona sin previamente estar bien las hormonas tiroideas, ¿no? Esta actúa sobre el hígado para formar la IGF-1, que se va a unir a su proteína transportadora, más una proteína lábil, que la va a convertir en un tetrámero más, digamos, que va a tener mucho más tiempo de vida para llegar a todos los sitios donde va a actuar fundamentalmente el cartílago de crecimiento, ¿no? Esto tiene una valoración importante porque el zinc actúa genéticamente expresando la funcionalidad de la pulsatividad de la hormona de crecimiento, su receptor, de las hormonas tiroideas, inclusive el receptor de IGF-1, ¿no? Pero también nosotros sabemos que hay factores que inhiben la producción de hormona de crecimiento, como son los glucocorticoides exógenos, que actúan a nivel de la pulsatividad de la hormona de crecimiento y del receptor de la IGF-1, ¿no? La hormona de crecimiento tiene pulsatividades fundamentalmente en la noche, por eso es la importancia que los niños se acuesten más temprano, y fundamentalmente es el 70% ocurre durante la noche, ¿no? Generalmente entre las 12 y 2 de la mañana, donde la concentración de la hormona de crecimiento va a ser mucho más importante. La hormona de crecimiento tiene muchos factores que lo van a estimular, donde el sueño profundo y la grelina son los más importantes. Pueden ver acá una serie, el ejercicio, el estrés, pero hablamos del estrés bueno. Y los que van a suprimir la hormona de crecimiento, la somatostatina, ya la producción me está diciendo que me faltan 5 minutos, hiperglicemia, hiperlipidemia, cortisol, obesidad, estos son los que van a inhibir. Pero hay que tener en cuenta fundamentalmente que la malnutrición, enfermedades agudas o crónicas, alteración de los receptores de hormona de crecimiento, fundamentalmente la malnutrición y enfermedades crónicas van a alterar el funcionamiento normal de la hormona de crecimiento. Por eso hay que ir al meollo del asunto, ¿no? Y la hormona de crecimiento tiene una serie de acciones importantísimas. Fíjense todo lo que produce la hormona a través del metabolismo, los condrocitos, los músculos, en toda la economía, en todos los órganos específicos, pero tiene una acción fundamentalmente también en el tejido adiposo que disminuye la adiposidad. También esto es muy importante para aconsejar a los niños que tienen que acostarse siempre temprano, ¿no? Esta es la pulsatividad de la hormona de crecimiento. Fíjense cómo es a nivel del tiempo, en la niñez, en la pubertad, en el adulto mayor, ¿no? Y cómo a nivel de la pubertad, bueno, ahí se produce su mayor pico, en la adultez se mantiene estable y en la tercera edad ya hay un declive, ¿no? Este es el uso de la hormona de crecimiento aceptado por la FDA del 1985, fíjense. Deficiencia de hormona de crecimiento, insuficiencia renal crónica, síndrome de Turner, síndrome de Prader-Willi, pequeña paralelidad gestacional, talla baja hasta los años, insuficiente al shock y el síndrome de Noonan 2007. Es aprobado por la FDA. Las características importantes del déficit de hormona de crecimiento son estas: comienza en la segunda infancia o en la pubertad, ¿no? Siempre es importante los 2 primeros años, nutrición. Vamos avanzando rápidamente. Este es un caso típico de hormona de crecimiento que tiene unas características semiológicas sumamente típicas, ¿no? Fíjense la frente ancha, ¿no? La fascia querubí, etc.
¿Cómo evaluamos el diagnóstico? La prueba igual estándar es hacer el test de insulina. No lo utilizamos porque es un test un poquito que habría que hospitalizar al paciente. Lo que utilizamos es el test de clonidina, y el punto de corte que utilizamos ahora es 7 nanogramos por mililitro. Anteriormente era 10 nanogramos por mililitro, pero ahora vemos que si está por debajo podríamos hablar de insuficiencia, si está por encima de 7 decimos que ya es normal, ¿no? Estas son las dosis que utilizamos, ¿no? Y puede llegar a llegar a una velocidad de 10 centímetros por año, inclusive utilizando la hormona de crecimiento. Es un trabajo que hizo la doctora Castillo, donde se ve fundamentalmente, fíjense, la respuesta a los 6 meses es sumamente importante, entre los 6 y 12 meses, y luego bajando. Es un estudio que duró 2 años, ¿no? Y los objetivos de la hormona de crecimiento: acelerar la velocidad, lograr una talla final dentro de los parámetros normales, minimizar la posibilidad de efectos secundarios adversos, administrar dosis relativas total más baja posible para optimizar una relación costo-beneficio también, ¿no? Es importante. Las variables que se asocian con mejor respuesta son si utilizamos a menor edad ósea, mayor talla mediana familiar, menor talla al inicio del tratamiento, mayor peso al inicio del tratamiento y mayor gravedad del déficit de hormona de crecimiento, ¿no? Rápidamente, fíjense en unos casos clínicos. Este es un paciente de Cajamarca que llegó a los 10 años, después que se hizo la evaluación, fíjense cómo eleva, y esta es la foto actual, y ahora tiene 16 años, creo que ahora tiene 17 años. Estos es otros 2 niños que se perdieron, ¿no? Este es muy conocido. El problema de él, que era un niño adoptado, lo traía la abuelita y no sabía darle las dosis. Eran 2 niños con déficit de hormona de crecimiento. Este es un niño también con déficit de hormona de crecimiento, fíjense, lo seguimos teniendo hasta ahora. Miren cómo ha elevado el tratamiento, ahora tiene 13 años y lo vemos desde los 9 años. Esta es una niña con síndrome de Turner. Este es nuestros primeros pacientes que está recibiendo hormona de crecimiento. Fíjense cómo la curva iba cayendo y cómo está ahora, ¿no? Este es un niño con hipoplasia hipófisis, un varón de 7 años que está recibiendo el hormona de crecimiento con una velocidad de 10 centímetros por año. Fíjense cómo está la velocidad. Y este es un panhipopituitarismo por síndrome de silla turca vacía. Fíjense, está su silla turca vacía, y también su velocidad de crecimiento ha incrementado considerablemente, ¿no? Esta es una niña con una hipofisitis que vino con un cuadro clínico de diabetes insípida, luego hizo un déficit de hormona de crecimiento, ahora está con hormona de crecimiento, está yendo muy bien. El primer caso reportado el síndrome de Laron en el Hospital del Niño, y esta es en la comunidad de Loja, de Ecuador, donde hay toda una comunidad de síndrome de Laron, ¿no? Ya vamos acabando, no se preocupen. ¿Qué hacer un niño con talla corta idiopática? Eso es todo lo que nosotros nos preguntamos, ¿no? Está en el debate, en el tapete, si utilizar o no utilizar la hormona de crecimiento. Y finalmente, para los pediatras, ¿qué hacer con un niño que viene con talla baja? Bueno, simplemente lo que vemos, ¿dónde está? Menos del tercer percentil. Si está entre 3 y 10, lo que hacemos es velocidad de crecimiento en 6 meses, en los 2 casos. Si la velocidad está menor de 4 centímetros, a su centro de referencia. Si está mayor de 4 centímetros, simplemente un control, ¿no? Simplemente recordar que si la talla corta efectivamente puede ser un problema para los padres, pero es siempre muy importante que todo es una cuestión mental, ¿no? En Colombia hicieron un trabajo sumamente importante en el cual se determinó que la gente que iba a la consulta era la que estaba preocupada, pero en la población general, pues no había preocupaciones por la talla corta, ¿no? Muchas gracias.